Leo Messi es, sin discusión, una de las mayores leyendas de la historia del fútbol. Para muchos, el mejor jugador que jamás haya pisado un terreno de juego. Sus números, sus títulos, sus récords y su influencia en el juego lo han colocado en un lugar reservado solo para los elegidos. Pero como toda leyenda, incluso la más grande, todo tuvo un inicio. Hubo un primer día en el que el mundo empezó a darse cuenta de que algo extraordinario estaban haciendo. Ese momento no llegó en una final, ni en un gran escenario europeo, ni con un estadio lleno de focos apuntándole. Llegó en un partido de verano, en un amistoso, en el trofeo Joan Gamper de 2005. Un partido que a priori no debía pasar a la historia, pero que acabó convirtiéndose en el prólogo de una era irrepetible. Aquella noche, con tan solo 18 años, Leo Messi saltó al césped del Camp Nou para enfrentarse a una Juventus de Turín plagada de estrellas, dirigida por uno de los entrenadores más respetados del momento, Fabio Capello, y en apenas unos minutos el fútbol cambió para siempre. El trofeo Joan Gamper es mucho más que un simple amistoso de pretemporada. Es un partido cargado de simbolismo para el FC Barcelona. Se disputa en honor a Joan Gamper, fundador del club, y desde su primera edición en 1966 se ha convertido en el acto que marca oficialmente el inicio de cada temporada. Tradicionalmente, el Gamper sirve para presentar al equipo ante su afición, medir sensaciones y enfrentarse a rivales de prestigio internacional. Han pasado por este torneo algunos de los clubes más grandes del mundo y aunque no otorga puntos ni títulos oficiales, siempre ha tenido un peso emocional importante para el barcelonismo. En 2005 el rival elegido fue la Juventus de Turín, un auténtico gigante del fútbol europeo, y nadie imaginaba que en ese partido acabaría siendo recordado no por el rival, sino por un joven argentino que estaba a punto de cambiar la historia del club y del panorama futbolístico mundial. El FC Barcelona llegaba al Gamper de 2005 como un equipo en plena reconstrucción ganadora. Bajo las órdenes de Frank Rijkaard, el Barça empezaba a recuperar su identidad futbolística y competitiva. En la plantilla ya figuraban nombres importantes que marcarían una época. Ronaldinho era la gran estrella del equipo, el jugador diferencial, el líder carismático que devolvió la ilusión al Camp Nou. A su alrededor estaban futbolistas como Xavi, Deco, Samuel Eto'o, Andrés Iniesta o Carles Puyol. Era un equipo con talento, equilibrio y una idea clara de juego. En ese contexto, Leo Messi no era todavía protagonista. Era un joven con muchísimo talento, sí, pero que aún debía encontrar su sitio. Había dudas sobre su rol, sobre su físico e incluso se hablaba de una posible cesión al Español para que tuviera minutos y experiencia en Primera División. Nadie podía imaginar que aquel partido lo cambiaría absolutamente todo. Enfrente estaba la Juventus de Turín, uno de los equipos más poderosos de Europa en ese momento. Dirigida por Fabio Capello, un entrenador con un currículum imponente, la Juve era sinónimo de orden, experiencia y competitividad. La plantilla estaba repleta de estrellas consagradas. Gianluigi Buffon en la portería, considerado ya entonces uno de los mejores guardametas del mundo. En defensa, nombres como Lilian Thuram, Fabio Cannavaro o Gianluca Zambrotta. En el centro del campo, jugadores de nivel de Emerson, Vieira o Camoranesi. Y en ataque, futbolistas contrastados como Del Piero, Trezeguet o Zlatan Ibrahimovic. Era un equipo hecho para ganar con jerarquía, físico y experiencia internacional. Un rival ideal para medir a un Barça que quería competir al máximo nivel y, sin saberlo, el rival perfecto para que naciera una gran leyenda. El partido transcurría con normalidad hasta que Messi empezó a marcar el ritmo del encuentro. Desde el primer balón que tocó, algo se percibió diferente. Cada vez que Messi entraba en juego, el fútbol se percibía distinto, con otra velocidad, con otra imaginación. Messi pedía el balón constantemente, encaraba, se asociaba, rompía líneas con una naturalidad impropia
de un chico de tan solo 18 años. Cada vez que recibía el balón, el estadio contenía la respiración, cada control orientado, cada regate, cada cambio de ritmo parecía anunciar que algo especial estaba ocurriendo. Lo más impactante no fue solo lo que hizo Messi, sino contra quién lo hizo. No se enfrentaba a defensas inexpertos ni a equipos de segunda fila. Se enfrentaba a campeones del mundo, a defensas legendarios, a futbolistas curtidos en 1000 batallas. Y aún así, Messi lo superaba con una facilidad insultante. Thuram, Cannavaro, Zambrotta, todos sufrían ante un chico que jugaba con una personalidad de un veterano y la frescura de un niño que disfrutaba con el balón. Regates en corto, cambios de dirección imposibles, aceleraciones fulminantes, Messi no solo desbordaba, humillaba futbolísticamente a uno de los mejores defensas del mundo, y lo hacía sin arrogancia, sin gestos exagerados, solo era puro fútbol. Poco a poco el público empezó a entender que estaba presenciando algo único. No era un buen partido de un joven prometedor, era la presentación de un talento generacional. Cada acción levantaba murmullos, aplausos, ovaciones. El Camp Nou, exigente como pocos, se rindió rápidamente a ese chico pequeño, tímido, pero con un balón pegado al pie como si formara parte de su cuerpo. Messi no marcó, pero no lo necesitó. Su influencia fue total. El partido giraba a su alrededor y todos lo sabían. Al finalizar el encuentro, llegaron las reacciones. Jugadores del Barça, cuerpo técnico, periodistas, todos hablaban de lo mismo: Leo Messi. Pero hubo una frase que quedó grabada para siempre. Cuando le preguntaron a Fabio Capello por la actuación del joven argentino, el técnico italiano, conocido por su carácter serio y poco dado a elogios, pronunció unas palabras que ya forman parte de la historia del fútbol. Nunca había visto nada semejante. Que un entrenador como Capello, con décadas de experiencia y habiendo dirigido los mejores jugadores del mundo, dijera eso de un chico de 18 años, lo decía absolutamente todo. Aquel partido cambió el destino inmediato de Leo Messi. El rumor de sucesión al español quedó descartado de un plumazo. En el Barça lo tuvieron claro: Messi no podía irse, tenía que quedarse, tenía que formar parte del primer equipo. El Gamper de 2005 fue su consagración interna, el momento en el que el club entendió que tenía entre manos a un jugador que podía marcar una época. A partir de ahí, Messi empezó a tener continuidad, confianza y protagonismo. El resto ya es historia del fútbol. Hablar de Leo Messi y del Fútbol Club Barcelona no es solo hablar de títulos, de goles o de récords. Es hablar de una relación única en la historia del fútbol. Una relación que fue mucho más allá de lo deportivo y que marcó para siempre la identidad del club, de una generación entera de aficionados y de una manera concreta de entender este deporte. Messi no fue simplemente el mejor jugador del Barça, fue el símbolo de una era, el rostro de un estilo, el líder silencioso de un equipo que cambió la historia del fútbol moderno. Con él, el Barça no solo ganó, sino que enseñó al mundo cómo se podía ganar jugando bien, siendo fiel a una idea, apostando por el talento, por la cantera y por el fútbol asociativo. Desde que se consolidó en el primer equipo, Messi se convirtió en el eje absoluto del proyecto deportivo. Todo giraba a su alrededor, pero no porque él lo exigiera, sino porque su fútbol lo pedía. Cada balón que tocaba mejoraba al equipo, cada acción suya hacía mejores a sus compañeros. Xavi, Iniesta, Busquets, Villa, Suárez, Neymar, todos encontraron en Messi al socio perfecto, al jugador que entendía el juego un segundo antes que el resto. Con Messi en el campo, el Barça jugaba con una ventaja invisible, la certeza de que, pasara lo que pasara, siempre había una solución, un regate imposible, un pase que nadie veía, un gol desde la nada. Messi era esa tranquilidad en el caos, esa seguridad cuando todo parecía perdido. A nivel colectivo su impacto fue histórico. Durante más de una década el Barça fue temido, respetado y admirado en toda Europa, no solo por ganar, sino por cómo lo hacía. El Camp Nou se convirtió en un escenario donde el fútbol rozaba el arte y Messi era el artista principal.
Con él, el Barça vivió la etapa más gloriosa de su historia: múltiples ligas, Copas del Rey, Supercopas y sobre todo 4 Champions League, 4 noches europeas que quedaron grabadas en la memoria de los aficionados, con Messi como gran protagonista en 3 de ellas: Roma, Wembley, Berlín, escenarios donde el Barça tocó el cielo. Pero más allá de los títulos, Messi representó la continuidad de un legado. Fue el heredero natural del fútbol que nació con Johan Cruyff, que se desarrolló con Guardiola y que encontró en Messi su máxima expresión. El Barça no solo tenía al mejor jugador del mundo, tenía al jugador que mejor encajaba en su ADN. Messi también simbolizó algo muy especial para el barcelonismo: la idea de que los sueños se podían cumplir desde dentro. No era un fichaje galáctico llegado a golpe de talonario. Era un chico que había crecido en la Masía, que había pasado por todas las categorías, que conocía el club desde niño y que era uno de los suyos. Eso generó un vínculo emocional enorme con la afición. Messi no necesitaba discursos ni gestos grandilocuentes. Su forma de liderar era a través del juego, del ejemplo, del compromiso constante. Nunca se escondió, siempre dio la cara, incluso en los momentos más difíciles. En los peores días, cuando el equipo flaqueaba, cuando las eliminaciones dolían, cuando el entorno era hostil, Messi seguía estando allí, asumiendo responsabilidades, cargando con el peso del equipo, intentando una y otra vez levantar al Barça con su fútbol. A nivel individual, lo que logró con la camiseta azulgrana es casi imposible de repetir. Máximo goleador histórico del club, máximo asistente, récord tras récord pulverizado. Temporadas en las que parecía jugar a otro deporte, goles imposibles, noches mágicas, exhibiciones que aún hoy se recuerdan como si hubieran ocurrido ayer. Pero incluso en sus cifras más descomunales, Messi nunca perdió la esencia. Nunca dejó de ser aquel chico que disfrutaba con un balón en los pies. Nunca dejó de sonreír tras un gol, de celebrar con sus compañeros, de poner siempre al equipo por delante. Por eso, cuando Messi se marchó del Barça, no se fue solo un jugador, se cerró una era. Se fue una parte de la identidad del club. El vacío que dejó no fue solo futbolístico, sino emocional. Porque Messi no era solo quien marcaba los goles, era quien representaba lo que el Barça quería ser. Hoy, con el paso del tiempo, el barcelonismo mira atrás y entiende aún mejor la magnitud de lo que vivió. Haber visto a Messi con la camiseta del Barça fue un privilegio histórico, algo que difícilmente volverá a repetirse. Mirando atrás, resulta casi mágico pensar que todo comenzó en un partido de verano, en un Gamper ante la Juventus, que aquella exhibición de un chico de 18 años fue el primer aviso de una leyenda eterna. El Gamper de 2005 no fue solo un amistoso, fue el nacimiento público de Leo Messi, el día en que el fútbol empezó a entender que estaba ante algo irrepetible. Y hoy, muchos años después, cada vez que se recuerda aquella noche, queda claro que no fue casualidad, fue obra del destino.